Pues continúa. Ahora esto va a empezar a ser un poco monótono, aburrido, repetitivo. Pues bueno, una herramienta, otra, ¿no? Pues el presentarla, alguna idea a veces de cómo aplicarla, que si tenemos datos de la eficacia o no tenemos datos de la eficacia, etcétera, etcétera. Vamos a ver esta herramienta de aclaraciones. Aclaraciones, en principio, sería pues esos problemas de comprensión que hemos detectado, intentar solucionarlos. Lo que pasa es que tradicionalmente esto de aclaraciones se ha reservado mucho a palabras y expresiones desconocidas. No tendría por qué ser así, podría servir para lo otro, pero también es cierto que, bueno, esto es una cosa que es una dificultad de comprensión y es una pues, de las que nos suelen llegar consultas, ¿no? ¿Y esto qué significa? También históricamente ha sido muy común que ante una palabra desconocida, en educación los docentes demos dos tipos de respuesta, ¿no? Una respuesta es intenta adivinarla según el contexto y otra es búscala en el diccionario. Las dos cosas están muy bien, o sea, y forman parte, lo vamos a ver ahora, forman parte de la herramienta de aclaraciones. Lo único, una reflexión. Muchas veces cuando yo leo y me encuentro una palabra desconocida, no soy capaz de intuir su significado a partir del contexto. Incluso diría que hay dos tipos de situaciones. Una situación en la que sí que puedo, en la que sí que soy capaz y que normalmente suele ser porque el autor ya sabía que yo iba a tener dificultades con esa palabra. El autor intuía que yo como lector esa palabra me iba a costar, iba a tener problemas con ella y me ha dejado las pistas suficientes, me ha dejado la información suficiente para que yo sepa lo que significa esa palabra. Pero si el autor no ha tenido esa cortesía o no ha tenido esa anticipación, lo habitual es que no sea capaz. De hecho, el aprender una nueva palabra, una palabra que no conocemos, aprenderla, incorporarla, tener claro su significado con un poco de profundidad a partir de la lectura de textos, normalmente requiere que esa palabra la encontremos varias veces en distintos contextos, con distintas informaciones. En una sola es muy difícil que eso suceda. Respecto al diccionario, pues bueno, es una herramienta que tenemos que puede ser útil, que hay que tomar sus precauciones, es decir, muchas veces las definiciones en los diccionarios son circulares, ¿no? Imaginémonos que tenemos esta palabra, emana, ¿no? Es decir, yo no sé lo que significa emana y lo busco en el diccionario y me encuentro emanar, significado dimanar. ¿Y qué es dimanar? ¿No? Busco dimanar y me dice dimanar, emanar. Dice, pues estoy igual que antes, ¿no? Me ha hecho un círculo vicioso aquí y sigo sin saber lo que significa la palabra. Y también pues es muy común que las palabras tengan distintas acepciones. Y muchas veces pues hay que elegir y a veces el alumnado, su criterio de elección es la primera que me aparece, que no tiene por qué ser la adecuada en ese caso. Los diccionarios además ahora gozan de una nueva vida porque cada vez son más comunes los recursos electrónicos en el aula. Cada vez es más frecuente que el alumnado pues trabaje los textos en un ordenador. Tenemos algunas razones para pensar que igual no es una buena idea, pero es algo que se hace, que se está haciendo, y bueno, una de las posibilidades que nos da la tecnología es la de acceder rápidamente a diccionarios, a acceder rápidamente a definiciones, buscar rápidamente información sobre las palabras. Entonces, lo dicho, en esta herramienta de aclaraciones sería como un procedimiento de distintas cosas que yo puedo hacer cuando me encuentro una palabra que desconozco. En este caso, la palabra emana, ¿no? Y la primera, pues ya la he mencionado, considerar el contexto, pues mirar la información en la que aparece esa palabra, el contexto. Muchas veces tenemos que animar al alumnado, sobre todo al alumnado con menos competencia, al alumnado más pequeño, a que lo que viene después también es importante, ¿no? Porque esto lo he observado también muchas veces, que el alumnado llega al sitio donde está la dificultad, se encuentra con su dificultad, intenta solucionar su dificultad, pero no ha intentado una cosa que a veces puede ser aclaratoria o puede ser útil, que es seguir un poco en el texto, ver si la información que viene después también nos puede
ayudar a aclarar lo que tenemos. Otra cosa que podríamos hacer es, vamos a considerar qué pasaría si ahí hubiera un hueco, es decir, si en esa oración yo en vez de emana tengo la información de que hay una palabra, pero no sé qué palabra es, ¿qué palabra pondría ahí? Cuando sale lava, cuando brota lava, cuando fluye lava, cuando encuentran lava, ¿no? ¿Qué palabra iría bien ahí? Bueno, tal vez esa palabra, si hace que la oración funcione bien y se entienda, quizá me esté dando pistas sobre qué significa emana. Puedo utilizar una estrategia de tipo morfológico, incluso etimológico, e intentar ver dentro de esa palabra qué hay. Prefijos, sufijos, raíz, ¿qué otras palabras tienen eso, ¿no? ¿Qué palabras tienen ese manar, manantial, manada, ¿no? Pueden tener relación con emanar. ¿Qué palabras tienen ese? Claro, aquí hemos tenido mala suerte, el prefijo e no es muy común y además ahora los prefijos e suelen ser, ¿no? como de que es electrónico lo que venga después, que no es el caso, ¿no? Pero bueno, tal vez emitir o elevar esa E tenga que ver con la E de emanar. En este caso, realmente es una palabra difícil de acceder a su significado por análisis, pero en otros casos es más sencillo, es más transparente haciendo el análisis. La que nos ha salido, pues buscar en el diccionario o preguntar a uno que sepa mucho de palabras o que sepa mucho del tema, a ver si nos aclara el significado de esta palabra. Y bueno, con ese procedimiento, quizá en alguna de ellas, quizá entre todas, pues conseguiremos saber algo sobre el significado de esa palabra o de esa expresión que desconocíamos. Este tipo de cosas, pues bueno, parece que tienen un efecto positivo. Lo único aquí, sí que destaco que la investigación que tenemos es sobre su efecto en el vocabulario. Tenemos poca información sobre su efecto en la comprensión. Pero bueno, como mínimo, parece que hacer este tipo de cosas es positivo para aprender vocabulario. Y ya dije al principio que quizá el vocabulario y los conocimientos son una cosa interesante para la comprensión. Lo que pasa es que el vocabulario, aumentar el vocabulario ya en gente de cierta edad, pues requiere esfuerzo y tiempo y constancia, ¿no? De niños pequeños, pues quizá el vocabulario aumenta a una velocidad vertiginosa, ¿no? hacia los 2 y los 3 años, pero luego la curva se aplana y la mejora de vocabulario pues es más tediosa y requiere pues mucha práctica, mucha lectura, mucho esfuerzo. Pasamos a otra herramienta, ¿no? Entonces, este caos, que tiene su motivo, es la herramienta de autoexplicaciones. Las autoexplicaciones son aquello que nos decimos cuando estamos leyendo, ¿no? Nos podemos imaginar que la lectura es como una especie de oír algo. Oímos el texto en nuestra mente de alguna manera cuando estamos leyendo, pero también podemos oír nuestra voz que nos dice cosas. Y las cosas que nos digamos durante la lectura nos pueden ayudar a profundizar en el texto o nos pueden causar el efecto contrario, nos pueden interferir la comprensión del texto. Entonces, las autoexplicaciones se consideran de dos maneras. Hay una manera amplia de considerar las autoexplicaciones, que es, bueno, todas las cosas que nos decimos que puedan favorecer la comprensión del texto. Entonces, esa manera amplia sería lo que está reflejado aquí en la diapositiva. Entonces, las autoexplicaciones pueden ser autopreguntas, pero las autopreguntas pueden ser sobre distintas cosas, ¿no? Las autopreguntas pueden ser sobre el texto o las autopreguntas pueden ser sobre lo que yo sé de este tema o las autopreguntas pueden ser sobre lo que yo estoy haciendo cuando leo. Pueden ser autoexplicaciones, las paráfrasis, los intentos. La paráfrasis es el intento que hago
de contar lo que dice el texto con mis propias palabras, es decir, sin intentar reproducir literalmente lo que dice el texto, sin decir de memoria lo que pone ahí, ¿no? Sino explicando yo con mi manera de explicar las cosas lo que dice el texto. Todo lo que sean inferencias. Las inferencias son esa información que yo aporto al texto, esa información que no está explícita en el texto, pero que yo la aporto para entender mejor el texto, o para darle coherencia o para enriquecer el texto. Todo lo que pueda hacer también sobre el proceso, sobre el control, y aquí sí que nos aparecen todas las cosas que yo me pueda decir sobre motivación, y esto, pues bueno, en cierta manera encajaría con lo que nos presentaba antes Raquel, que luego al final, claro, escuché una expresión que sí que me dio luz. Yo había oído hablar de estas cosas y la había oído hablar de estas cosas y había leído sobre estas cosas con ese nombre tan bonito, por otra parte, de ayudas cálidas. Lo que pasa es que en este caso no sería una ayuda que me viene de fuera, sino una ayuda que yo he incorporado, es decir, algo que yo me digo a mí mismo para mantener la motivación o para motivarme, para desencadenar, para poner en marcha, bueno, procesos de tipo más frío, de tipo cognitivo, pero que no voy a hacer si no estoy lo suficientemente motivado, ¿no? Una cuestión, no he entrado en esto, pero algo que nos pasa en lectura y que tenemos que tener en cuenta es que nuestra tendencia, y aquí hablo de la de todos, normalmente cuando leemos tendemos a leer de una manera superficial. Los lectores hábiles y competentes, me voy a meter en ese grupo, ¿no? Aunque solo sea porque llevo bastantes años leyendo, los lectores hábiles y competentes, cuando leemos, normalmente leemos de una forma superficial. Los lectores con menor competencia, cuando leen de una forma superficial. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que el lector hábil en determinadas ocasiones puede cambiar su manera de leer. Puede leer de una forma más profunda, puede poner en marcha una serie de procesos que le llevan a profundizar en el texto. Pero, ¿y por qué no lo hace siempre? Porque es cansado, porque requiere tiempo, porque requiere esfuerzo, porque muchas veces leyendo en piloto automático ya consigues lo que querías conseguir, no necesitas cansarte innecesariamente. Pero bueno, cuando uno está en las circunstancias, cuando uno percibe que algo es importante, cuando uno quiere, cuando uno tiene la intención, cuando puede poner en marcha esa otra forma de leer que le lleva a profundizar. Mientras que los lectores menos hábiles, pues lo que les pasa es que a veces, aunque quieran, no tienen los recursos, no tienen las herramientas necesarias para poder profundizar en el texto. Entonces, bueno, en ese sentido tenemos también autoexplicaciones de motivación que no son simplemente por animarnos, que no son simplemente por sentirnos bien, son porque pueden desencadenar, porque pueden poner en marcha todo este tipo de procesos que nos llevan a profundizar en el texto. Y decía, hay otra manera más restringida de considerar las autoexplicaciones, que sería prácticamente centrarnos en la parte inferencial, y sobre todo en la parte inferencial explicativa, ¿no? En relacionar las ideas que hay en el texto. En cierta manera, el nombre de autoexplicaciones viene de explicar, ¿no? Sería una visión restringida que considera que solo son autoexplicaciones lo que explica lo que hay en el texto, ¿no? Mientras que otro tipo de cosas, por ejemplo, las de control o las de motivación, no son explicativas, no están explicando el contenido del texto, no están desarrollando las ideas del texto, no están combinando las ideas del texto con mis conocimientos, y entonces en esa perspectiva no serían autoexplicaciones. Dependiendo de qué autor leamos o consultemos, pues estará en una o en otra. Para llevar al aula lo que funcione, ¿no? Me da un poco igual a que llamemos, pues, si sirve, bienvenido sea, ¿no? Se ajuste a las definiciones o no se ajuste a las definiciones. Bueno, en las autoexplicaciones es eso que decía, es decir, es añadir nuestro pensamiento, nuestras verbalizaciones a lo que hay en el texto, y normalmente esto se enseña por modelado. Esto lo primero que se hace es
enseñar al alumnado, mira, cuando yo leo de esta manera, y lo que hacemos es una lectura en voz alta, diciendo también en voz alta lo que pensamos durante la lectura, ¿no? Pues el material que vemos ahora sobre la superficie terrestre, que veo yo sobre la superficie terrestre, pues piedras, montañas, plantas, cosas que han puesto ahí, se referirá a eso con lo del material. Hombre, lo de material, ¿no? Parece otra cosa. A ver, voy a seguir un poco más, a ver de qué habla. Tiene orígenes diversos. Eso quiere decir que se ha formado, se ha creado de maneras diferentes, ¿no? De forma que, mientras que en algunos sitios del planeta podemos encontrar rocas. Claro, estamos con la geología, claro, esto tiene que ver con la geología. O sea, esto del material tiene que ver, ¿no?, con las rocas, los minerales. Bueno, ese tipo de conversación, de diálogo que yo tengo mientras leo, lo primero que tengo que hacer es que el alumnado lo escuche, porque la comprensión es un fenómeno privado. Yo sé lo que hago cuando comprendo. Y tengo dudas, porque mucho de lo que hago cuando comprendo ni siquiera llega a mi conciencia. Pero bueno, al menos sé algo de lo que hago cuando comprendo. Pero yo no sé lo que hacéis vosotros y vosotras cuando comprendéis. No tengo ni idea. Incluso podríamos pensar, ¿y si no hiciéramos lo mismo? Igual la gente cuando comprendemos hacemos cosas diferentes. Es que no lo podemos saber porque no nos podemos meter unos en la cabeza de otros. La comprensión es privada. Y muchas veces, claro, al alumnado le insistimos, ¿no? Pero esfuérzate, pero trata de comprenderlo. Y eso cómo se hace, ¿no? Y eso qué tengo que hacer, qué tengo que apretar para hacer ese esfuerzo. Pues bueno, una manera de acercarnos a qué es eso de comprender puede ser que nos oigan cuál es nuestro pensamiento cuando estamos leyendo y comprendiendo un texto, intentando profundizar en el texto, ¿no? Y aquí tendríamos pues algunos ejemplos con la primera línea de pensamientos que yo podría tener, que serían, pues en este caso, una autopregunta, además una autopregunta de control, una inferencia en la que yo relaciono informaciones, una paráfrasis, explico lo mismo con mis ideas, otro tipo de inferencia, pero en este caso yo no estoy explicando, yo estoy prediciendo, ¿no? Yo, ¿qué me voy a encontrar ahora a continuación? ¿Qué es lo que va a venir? Y aquí pone autopregunta, pero no sé si veo no veo dónde está la pregunta. Eso de autopregunta debe ser un error, pero sí que es una verbalización de motivación, ¿no? Sobre donde yo me fijo en mis experiencias previas, en lo que estoy haciendo en este texto también, ¿no? Y anticipo que voy a tener éxito, ¿no? Que si pongo los medios necesarios, que si hago el esfuerzo necesario, voy a conseguir comprender esto y hacer un buen papel con esta lectura. Estoy entrando en esa parte de la motivación, que afortunadamente quien quiera desarrollar, pues ya tenemos una serie de referencias muy, muy prácticas y muy pegadas al que hacer para trabajar este tipo de cosas también. Bueno, ¿qué eficacia tiene esto de las autoexplicaciones? Aquí nos encontramos una cosa muy curiosa. Tenemos un metaanálisis que nos da un resultado ya entre moderado y casi grande. Y tenemos aquí estos dos metaanálisis, o estos dos resultados extraídos de un mismo metaanálisis, que bueno, nos producen efectos positivos, en este caso un pequeño efecto positivo, en este caso pues un efecto muy pequeño, difícilmente apreciable, pero cuando algo, hasta ahora hemos visto las columnas en colores, las columnas en gris, quiere decir que ese resultado no era estadísticamente significativo. Entonces estos resultados no son estadísticamente significativos, o quien hizo el metaanálisis no comprobó si eran significativos. Este posiblemente, que es tan pequeño, pues directamente no. Y el que un resultado sea significativo o no en un metaanálisis va a depender de tres cosas. Uno, bueno, de lo grande o pequeño que sea, pero podríamos tener otro metaanálisis que tenga un resultado de mayor que 0,79 y que no sea significativo. Y eso puede suceder por la cantidad de estudios. Aquí estamos 3, 5 estudios. También puede ser por la variabilidad de los resultados. Es decir, si un resultado
está obtenido, sí, vale, la media era 0,79, ¿no? Pero había estudios que daban un tamaño del efecto de 2,5 y otro daba un tamaño del efecto negativo de 3 y otro, los resultados son muy variables, eso afecta a la significación. Aquí, bueno, lo que también habría que tener en cuenta es que en realidad este metaanálisis no está sintetizando estudios de autoexplicaciones, sino estudios de pensamiento en voz alta. Es decir, aquí lo que se les pedía era a los participantes que tuvieran, que ese diálogo interno lo verbalizasen, lo hicieran en voz alta, pero no necesariamente se les enseñaba qué tipo de verbalizaciones tenían que hacer, se les enseñaba, porque claro, esto tiene sentido hacer ese diálogo si enseñamos a hacer autopreguntas, si enseñamos a parafrasear, si trabajamos las inferencias, si trabajamos lo de la supervisión, lo de las aclaraciones y todo eso. Es decir, en cierta manera tendríamos que hacer un trabajo previo de algunas herramientas para luego poder poner en marcha las herramientas en las autoexplicaciones, ¿no? En cierta manera también lo de las autoexplicaciones en un sentido amplio sería un utiliza todas las... Es decir, esto es la manera de organizar, de poner en marcha, de utilizar sobre la marcha mientras estás leyendo todas las herramientas que puedas tener, que puedas conocer. Podría ser otro motivo de que estos resultados no fueran significativos, ¿no? Solo era pensamiento en voz alta, no era un pensamiento estratégico. Entonces, el que sea en voz alta o en silencio, pues igual tampoco tiene por qué influir en la comprensión lectora. Pasamos aquí a las autopreguntas. Hemos visto que las autopreguntas perfectamente podrían ser una parte de las autoexplicaciones, es decir, al final son cosas que nos decimos, son verbalizaciones que tenemos. Lo que pasa es que en este caso las vamos a considerar separadas porque han tenido su desarrollo, y aquí tenemos un procedimiento, una herramienta combinada que a mí me gusta mucho, que se llama PLR. A ver, ¿de qué? Porque, sí, aquí está, ¿no? PLR, la P es de me hago preguntas, la L de leo con atención y la R de respondo a las preguntas. Es una herramienta combinada muy relacionada con las autopreguntas, aunque no todo lo que hay aquí son autopreguntas. ¿Qué tenemos en esta herramienta? Pues tenemos nuestras tres fases de antes, la de antes de leer, durante la lectura y después de leer. ¿Y qué hacemos antes de leer? Pues lo primero, echar un vistazo al texto. Recordemos, ¿no?, que casi nada de la parte de planificación va a funcionar si no dedicamos un rato a echar un vistazo al texto, ¿no? Echar un vistazo al texto es una herramienta poco utilizada, poco difundida, poco investigada, pero que yo cada vez estoy más convencido de que es una herramienta básica, que hay que hacerla, y que si no, hay otras cosas que no se pueden hacer. Una vez que hemos echado un vistazo al texto, pues me pregunto qué tema tiene, de qué trata, qué sé sobre eso, qué estoy haciendo con esas preguntas. Pues en cierta manera, una activación de conocimientos previos. ¿Qué sé sobre este tema? Y además, antes de leer, yo, ahora que sé de qué trata el texto, me hago dos preguntas sobre el texto y en una hojita además me escribo mis dos preguntas. Yo sobre este texto me quiero responder estas dos preguntas. ¿Qué he hecho? En cierta manera, marcarme un objetivo de lectura. Ahora, cuando lea, por lo menos tengo un algo que quiero conseguir. Quiero conseguir contestar a estas dos preguntas. Mientras leo, ¿cuál es la gran pregunta que me hago? Pues después de cada párrafo me pregunto, ¿esto tiene sentido? A eso antes le llamábamos la herramienta de supervisión. Estamos supervisando la comprensión, ¿no? Y aquí el procedimiento PLR nos dice, y hacemos un signo. Si considero que tiene sentido, pues le pongo un más o un check. Si considero que no tiene sentido, pues le pongo un menos o una interrogación o una exclamación, o lo que quiera, ¿no? Lo que me sirva para entenderme. Y nos sugiere una especie de procedimiento de aclaración. Es decir, si hay algo que no tiene sentido, aquí tengo tres cositas muy elementales que puedo hacer, ¿no? Hoy no me he metido, pues, por las limitaciones de tiempo, con las herramientas que aprovechan la permanencia del texto. La comprensión, en principio, es una cosa
hasta cierto punto amodal, es decir, no tenemos una comprensión lectora y una comprensión oral, pues posiblemente tenemos unos procesos que intervienen en la comprensión lectora y también intervienen en la comprensión oral, pero cada una tiene una parte diferente, tiene una parte especial, tiene una parte característica, y una parte muy característica en la comprensión lectora es que el texto sigue ahí. Y si yo dejo de mirarlo, vuelvo a mirarlo y sigue ahí. Mientras que en la comprensión oral la información normalmente se desvanece, salvo que esté escuchando una grabación que la puedo reproducir todas las veces que quiero. Entonces, como en los textos la información permanece, sigue ahí, eso me permite hacer determinadas cosas que no puedo hacer en la comprensión oral, como releer, ajustar la velocidad a la que quiero procesar la información, volver atrás, irme hacia adelante. Bueno, entonces esas cosas pueden ayudar, pueden favorecer la comprensión, ¿no? Sería otra familia de herramientas que, bueno, aquí se asoman, y aquí tendríamos la herramienta de aclaraciones. Y finalmente, después de leer, en el PLR, pues esas preguntas que tenía, las de la hoja, las dos preguntas que yo me hice sobre el texto, trato de responderlas. Y además, si tengo la oportunidad, porque estoy trabajando en aula, estoy trabajando con otra gente, puede ser interesante que ahora yo compare mis preguntas con las preguntas que se han hecho otros compañeros, porque así voy viendo, ¿no?, que hay preguntas más superficiales, que hay preguntas más profundas, que hay preguntas que me ayudan a entender el texto, que hay preguntas que tampoco servía de mucho contestarlas, o que era imposible contestarlas porque no estaban atinadas, porque no tenían buena relación con el texto. Bueno, y aquí tenemos resultados de investigaciones con autopreguntas, ¿no? Tenemos un metaanálisis con dos tipos de resultados que no llegan a ser estadísticamente significativos. Hombre, que es muy grande, realmente, para que no sea estadísticamente significativo, o los resultados eran muy, muy, muy variables, o lo que pasa sencillamente es que está puesto así porque los autores no midieron si era significativo o no, que en algún caso pasa. Y esto, pues, en estas investigaciones ha participado alumnado a partir de cuarto de primaria. Otra herramienta muy común que se utiliza mucho en las escuelas es el hacer predicciones sobre esto. Pues bueno, a poco que veamos recursos o actividades que se pueden hacer de comprensión lectora, es muy fácil que nos encontremos algo parecido a esto. Curiosamente, pues es un procedimiento que ya está establecido, que se utiliza hace un montón de años, ¿no? Y que como que ya tiene su solera y su historia, que es el DRTA, la actividad dirigida de pensamiento y lectura, que es algo tan básico como que yo echo un vistazo, ¿no? Miro un poco de qué va la cosa, me hago una serie de predicciones, es decir, en este caso, ¿no?, incluso leo una parte del texto, paro. No sé si estoy interpretando bien lo que he puesto en la diapositiva, pero bueno, la idea es, yo me he hecho unas predicciones, puede ser antes de empezar a leer el texto, o puede ser que yo inicie la lectura del texto, hago una parada y me hago unas predicciones de lo que voy a encontrar a continuación, y en determinado momento, pues yo vuelvo a parar para ver si mis predicciones se han cumplido o no se han cumplido. Y si el texto es lo suficientemente largo, pues puedo repetir varias veces ese procedimiento. Esto lo podría organizar, pues, con una plantilla como esta, ¿no? Aquí me escribo mis predicciones y luego, pues, valoro si mi predicción la rechazo, la acepto, o no tengo datos para tomar una decisión. Y bueno, y sobre todo en el caso de que la rechace o la acepte, el por qué, qué información hay en el texto que me lleva a decidir que esto que yo había anticipado se cumple o no se cumple. Esto es una actividad, como decía, relativamente común, en la que se pueden encontrar otras plantillas y otros procedimientos parecidos, algunos más sosos, algunos más bonitos o más claros. Y nuevamente, pues tenemos otra cosa que aisladamente no parece que haya
que la investigación, la poca investigación que haya, no ha motivado una síntesis de los distintos estudios que se han podido hacer. Lo que tienen las síntesis, porque alguien diría, pues bueno, pues se sintetizan, ¿no? Claro, este tipo de metaanálisis, donde se sintetiza la investigación, una de las características que suele tener es que la gente que los hace dedica la mayor parte del tiempo de su trabajo en esto, lo dedican a localizar los estudios que se han hecho. Lo más difícil es encontrar los estudios. El que yo haya visto alguno no quiere decir que no existan más. Lo que pasa es que encontrar los que existen pues, requiere bastante esfuerzo de hacer búsquedas en bases de datos, en bibliografías, de consultar con autores que hayan trabajado sobre esto. A veces hay estudios que se han hecho pero no se han publicado, o que se han publicado en medios muy restringidos y es difícil acceder a ellos, y por eso claro, digo, me he encontrado 3 o 4, pues yo mismo que no, que conozco la técnica, los sintetizo, puede ser algo equívoco. Es decir, porque posiblemente eso es la parte que se ve del iceberg. La mayor parte de lo que se ha hecho hay que buscarlo con intensidad, ¿no? Para poder tener un resultado de esto es lo que se ha hecho. Y bueno, de lo que he visto, lo que sí que me parece relevante es que eran estudios que en general se habían hecho con alumnado de pequeña edad, de los primeros cursos de primaria. Esto parece como una herramienta para la gente, bueno, que ya se está iniciando en la comprensión con textos leídos por ellos mismos, ¿no? La comprensión, posiblemente algunas de estas herramientas se pueden utilizar en formato oral, incluso con gente que no sabe leer. Por ejemplo, también esta, la de las predicciones. Cuando yo estoy contando un cuento, que me impide, ¿no?, pararme en el cuento y preguntar, ¿y ahora qué sucederá? ¿No? ¿Y ahora qué pasará? Y luego vemos si pasa eso o no. Localizar ideas importantes, ¿no? Aquí esto intento justificarlo un poco porque me tomo una licencia, de la misma manera que me he tomado la licencia de a esto que solemos llamar estrategias, pues yo en general lo voy a llamar herramientas. Aquí me tomo la licencia de a eso que solemos llamar ideas principales, pues yo prefiero llamarlo ideas importantes. Porque lo de las ideas principales es también otra cosa un poco equívoca, ¿no? Es otra de esas expresiones que hemos utilizado mucho tiempo, que hemos utilizado muchísimo, que creemos que sabemos lo que es, pero, oh, sorpresa, ¿no? Cuando empezamos a hablar de ello, nos damos cuenta de que no tenemos la misma noción, el mismo concepto de lo que es una idea principal, ¿no? De que tenemos, igual hemos asumido determinadas cosas que igual ni siquiera son reales. Por ejemplo, aquí tenemos, es extraño, es raro, ¿no? Pero bueno, esto es un texto. Lo que aparece en la diapositiva no deja de ser un texto, no es un texto narrativo, no es ahora se lleva mucho, ¿no? Desde que PISA empezó a trabajar con este tipo de cosas, el texto discontinuo, ¿no? Pues igual esto nos puede servir como texto discontinuo. ¿Cuál es la idea principal del texto? Que nadie la busque, no hay idea principal, ahí no hay nada que sea la idea principal, y podríamos encontrar otros ejemplos más parecidos, otros ejemplos de libros, de cosas que nos preguntamos cuál es la idea principal, pero bueno, ¿cuál es la idea principal de Don Quijote de la Mancha? Pues es un señor que leía libros de caballerías y entonces se vuelve loco y se cree que es un caballero, pero ¿eso es la idea principal o me estás haciendo un resumen? Es lo mismo la idea principal que el resumen. Claro, empezamos a hacernos preguntas de ese tipo y descubrimos que lo de la idea principal no está tan claro como creíamos. Quizá para alguna gente, para mí fue una sorpresa. Entonces, pues bueno, si hay gente que se siente sorprendida por esto, yo en cierto momento lo compartí. Otra cuestión, segunda sorpresa de todo esto, tenemos intuitivamente la idea de que localizar ideas importantes, o si alguien prefiere seguir llamándoles ideas principales, no va a pasar nada, localizar ideas importantes o principales es una herramienta básica.
y que el dominio de esa herramienta básica nos va a permitir hacer otras cosas más complejas, como hacer resúmenes, hacer esquemas, encontrar la estructura del texto, tomar notas o apuntes sobre un texto, que para eso necesitamos previamente tener la capacidad de localizar ideas importantes. Sorpresa, cuando yo he estado buscando información, ¿no? Yo lo primero que buscaba era, pues bueno, ¿y qué se hace? ¿Y qué funciona? ¿Y qué se ha investigado, ¿no? Sobre esto de localizar ideas principales o ideas importantes? Lo que me encontré es que parece que las cosas funcionan al revés. Es decir, que intentar enseñar al alumnado a localizar ideas importantes es poco productivo. Y de hecho yo creo que mucha gente que estamos en docencia compartimos esa sensación, ¿no? De cuando intentamos enseñar directamente a encontrar ideas importantes, lo que tenemos es alumnado que sabe hacerlo y entonces no le estamos enseñando nada. Hay gente que es hábil en esto, ¿no? Y ya lo hace, y el que no sabe, el que no le sale, no hay manera de que lo haga, de que lo consiga. Esto también posiblemente es una experiencia bastante común entre la gente que estamos o que está. Y yo en las aulas estoy poquito, ¿no? Ya últimamente trabajo más en cuestiones propias de orientación. Curiosamente, lo que me he encontrado es que parece que las cosas funcionan al revés. En lugar de enseñar a localizar ideas importantes para que la gente luego pueda aprender a resumir, a encontrar las estructuras de los textos, a tomar notas, a hacer esquemas, parece que lo que pasa es que si a la gente le enseñamos a hacer resúmenes, si a la gente le enseñamos a hacer esquemas, si a la gente le enseñamos a tomar notas, si a la gente le enseñamos a percibir la estructura del texto, se vuelven hábiles en localizar ideas importantes, ¿no? Entonces, bueno, quizá el viaje tiene que ser al revés, lo dejo ahí, y si alguien quiere trabajar directamente en la localización de ideas importantes, pues un recurso que se ha utilizado con lectores con baja competencia. Esto ha podido tener, si ha tenido algo de eficacia, ha sido con lectores o bien lectores con dificultades de aprendizaje, o bien lectores pues, con poca edad, ¿no? Y al tener poca edad, pues con poca experiencia y poca competencia en comprensión lectora, y es la estrategia, herramienta, procedimiento sería lo más adecuado, o herramienta, RAP o LMC en castellano, que sería, pues leo un párrafo y me pregunto de qué habla, qué dice sobre eso. Cuando yo me pregunto de qué habla este párrafo, me estoy preguntando cuál es el tema del párrafo. Cuando yo me pregunto qué dice sobre el tema, me estoy preguntando cuáles son las ideas importantes de este párrafo, y luego hago una paráfrasis. Trato de explicar el contenido con mis propias palabras. Esta es la forma que a mí me gusta de la herramienta LMC. También se puede encontrar esta misma herramienta en fuentes en inglés, la herramienta RAP. Por ejemplo, aquí, en este dibujito, también se puede encontrar así, con esta otra forma. En vez de preguntar de qué habla y qué dice sobre eso, me pregunto directamente cuál es la idea principal y cuáles son los detalles que sustentan esa idea principal. Entonces, pues bueno, aquí tendríamos, ¿no?, un ejemplo de la aplicación del procedimiento LMC con nuestros textos de geología de esta sesión. Sin más. Y bueno, claro, la localización de ideas importantes o localización de ideas principales, curiosamente, ¿no? Es quizá la herramienta, la estrategia de comprensión por antonomasia, la que primero nos viene, ¿no? Cuando el profesorado de mi colegio, ¿no?, se vienen arriba y dicen, venga, vamos a trabajar en serio la comprensión lectora, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿No? Enseguida alguien dice, que aprendan a encontrar las ideas principales. Parece que es de lo primero que nos viene a la cabeza. Pero curiosamente la investigación que lo sustenta es muy escasa, ¿no? Yo he localizado un metaanálisis sobre el tema, pero es un metaanálisis que habla de localización de ideas principales o resumen. Y de hecho las investigaciones que se incluyen van más al resumen o a la mezcla de las dos cosas que al mero trabajo de localización de ideas importantes.
Y llegamos al resumen. Ha sido muy popular y bueno, entre nuestros antecesores ahí en la Facultad de Psicología, pues ha habido gente que esto lo ha trabajado mucho y lo ha trabajado muy bien y nos han hecho propuestas que nos han servido mucho. El trabajo de la síntesis a partir de las macrorreglas, ¿no? Una palabra muy rara, pero que podemos traducir en una especie de operaciones que hacemos para sintetizar, ¿no? Y que creo que me parece que quizá estas son las mismas que propuso Emilio Sánchez, o las he modificado un poco. No recuerdo si las retoqué o no las retoqué, pero bueno, ya había ese intento de vamos a traducir esas, ¿no?, esas macroreglas que venían de un modelo muy formal de lectura, un modelo muy, muy interesante, pero claro, que era un modelo casi de tipo informático, ¿no?, de cómo un sistema, no sé si en aquella época se podía hablar de inteligencia artificial, trataba de comprender los textos. Eso luego había que traducirlo al lenguaje del alumnado, ¿no?, a las cosas que pudieran entender los lectores. Y entonces, pues bueno, sí, se han hecho varias propuestas sobre cómo concretar esto en una serie de preguntas, ¿no?, que yo me puedo hacer sobre el texto y de operaciones que yo puedo hacer con el texto para sintetizarlo. De cualquier manera, a mí personalmente me parece que esto es interesante, está bien, pero que me falta algo, no me es suficiente para hacer un resumen. Me ayuda a hacer un resumen, pero necesito más cosas para hacer un resumen, para enseñar a hacer un resumen. Esto nuevamente entra en el terreno de las ocurrencias. Yo tengo unos datos sobre la eficacia de esto, son unos datos positivos, pero que metodológicamente están tan mal conseguidos, porque al fin y al cabo yo trabajo en un colegio, no en una. Yo me dedico a la enseñanza, no a la investigación, ¿no? Y en las situaciones reales, pues la investigación que se puede hacer está muy limitada, ¿no? No puedes asignar a los alumnos al azar a una condición, a otra, tal, pues vuelves loco al profesorado, a los alumnos, y las familias te dicen, ala, no hagas estas cosas, no te damos autorización. Entonces, son unos datos que nunca he podido publicar porque no pasan ningún criterio de calidad de nada. Entonces vamos a considerar que de esto no tenemos ninguna evidencia de que pueda ser útil, pero bueno, yo creé un programa para enseñar a resumir, 10 unidades, programa Lapicer, y en mi colegio lo utilizamos. Y en algún otro centro que lo han conocido, pues también lo utilizan. Entonces, pues nuevamente está a vuestra disposición. Esto está en los materiales esos, en el gran libro, la gran guía visual de las estrategias de comprensión. Pues al llegar al resumen tenéis los enlaces para acceder a este material. Hay un libro del profesor con explicaciones, hay un cuaderno del alumnado con los materiales para las actividades, en los que paso a paso, a través de esas 10 sesiones, se va enseñando cómo hacer resúmenes y se va practicando los resúmenes según una forma de trabajo que es el desarrollo de estrategias autorreguladas. Entonces, aquí tenemos algunas actividades, por ejemplo, una actividad de yo presento un texto y presento distintos resúmenes de ese texto. Aquí aparecen solo 2, pero hay bastantes más, y entonces hay que valorar si este resumen es un buen resumen de ese texto o no es un buen resumen de ese texto. Aquí la palabra clave, hay que buscar una palabra que es la que mejor recoja el contenido de ese párrafo. Aquí lo estamos haciendo seleccionando una palabra entre 3 alternativas, pero aquí tienes que buscar en el párrafo cuál sería la palabra, y posiblemente, no sé si aquí o en otros que vengan posteriormente, la palabra ni siquiera está en el texto, la tienes que generar, es decir, tiene un nivel de dificultad progresivo, ¿no?, de lo más sencillo a lo más complicado. El 5-3-1, que consiste en que yo al alumnado le doy un texto y además les doy una tabla que tiene todas las ideas que hay en el texto. O sea, de hecho, de las aguas subterráneas, la contaminación de las aguas subterráneas, si yo me leo esta tabla, tengo la misma información que si me leo el texto. Están las mismas ideas. ¿Qué hay que hacer? Leer el texto y en esta colección de ideas elegir las 5 que me parecen más importantes. De esas 5 me quedo con 3, de esas 3 me quedo con una. ¿Y luego qué hago?
comparo con lo que han hecho los compañeros de mi grupo, porque esto lo estamos trabajando además colaborativamente. ¿Y qué hago después? Entre todo el grupo intentamos generar un 5-3-1 de consenso en el que estemos de acuerdo el grupo. Y después de que lo hemos generado, lo comparamos con los de otros grupos. Y el profesor también hace su 5-3-1 para que se pueda comparar con los que ha hecho proponer. Bueno, primero aquí valorar si el título de este texto es un título informativo, es un título que recoge la información que hay en el texto. El programa Lapicer no es un programa para enseñar a resumir, a pesar de lo que he dicho. En realidad, el programa Lapicer es un programa para enseñar a resumir textos informativos. Se trata de trabajar con solo un tipo de texto. Posiblemente quizás se aprendan habilidades que se puedan transferir a otro tipo de textos, a otro tipo de situaciones, pero la idea es trabajar con textos informativos. Aquí tendríamos suprimir información redundante, si alguien se ha fijado antes, es la macro regla de supresión, porque en el programa entran las macro reglas, es decir, eso también está considerado porque es una cosa interesante y útil. Y luego, pues poco a poco se van aprendiendo y se van practicando una serie de pasos. Hay mucho componente de modelado del profesor. Las sesiones tienen dos partes y la primera parte de la sesión siempre es el profesor mostrando cómo hace algo, cómo hace pues, una parte del resumen, cómo hace una operación que le sirve para hacer el resumen y luego el alumnado lo practica. Y luego ya a partir de cierto momento porque una de las bases del desarrollo autorregulado de estrategias es nadie va a hacer algo complejo si no es capaz de hacer cada uno de los pasos. Entonces, primero se aprenden cada uno de los pasos, cada uno de los componentes para hacer un resumen y luego nos ponemos a hacer resúmenes y luego valoramos los resúmenes. También forma parte del procedimiento el revisar el resumen que he hecho. Bueno, esto de resumir y de escribir resúmenes, pues parece una herramienta bastante potente. A mí es una de las que más me gustan en trabajo de comprensión. Es una herramienta exigente, es una herramienta que tradicionalmente hemos llevado mal en educación, porque en educación tradicionalmente lo que hemos hecho ha sido pedir al alumnado que haga resúmenes, pero no les hemos enseñado a hacer resúmenes. De hecho, no es fácil encontrar programas para hacer resúmenes. Los hay, no solo está el Lapicer, podríamos encontrar otras alternativas. Y además, posiblemente, estas alternativas tienen ya cierta antigüedad, tienen bastantes años y no son populares, lo cual quiere decir que han caído en desuso. Y algunas de ellas pueden ser bastante buenas, pero han caído en desuso, porque lo que hemos hecho tradicionalmente ha sido pedir a la gente que haga resúmenes, pero no les hemos enseñado a resumir. Cuando lo hacemos bien, cuando enseñamos a resumir, es posiblemente una de las herramientas más potentes para la mejora de la comprensión, porque tiene muchas cosas, porque se solapa hay que hacer otras cosas para hacer un buen resumen. En el resumen hay que escribir y bueno, la lectura y la escritura comparten bastantes procesos y normalmente el trabajo de una y otra se retroalimentan. Y aquí tenemos otra herramienta de síntesis que es todo lo que tiene que ver con la estructura. Y con la estructura, pues bueno, puede venir muy a mano trabajar también los organizadores gráficos. Los organizadores gráficos son todo lo que sean representaciones de la información del texto que tengan un componente no solo verbal, sino también visual. Los esquemas, los mapas conceptuales, los mapas mentales, los diagramas de distintos tipos, esos serían organizadores gráficos. Normalmente en educación hemos hecho un trabajo bastante bueno de la estructura narrativa. En la estructura narrativa sí que tenemos programado su trabajo, sí que tenemos materiales, sí que tenemos ideas, sí que tenemos actividades. Posiblemente hemos hecho un trabajo interesante de estructuras de género, porque en las áreas de lengua y su literatura pues se han trabajado estructuras de género y tenemos tradición, tenemos materiales y quizá lo que más descuidados se nos han quedado han sido las estructuras del texto expositivo.
¿no? Parece que los textos expositivos también tienen una serie de estructuras no tan claras y no tan puras como la del texto narrativo. De hecho, esto es uno de los problemas que hemos tenido. Un problema que tenemos para trabajar las estructuras del texto expositivo es que no tenemos un buen material para hacerlo, porque no tenemos una colección de textos que tengan la estructura de listado, una colección que tenga la estructura de secuencia, una colección que tenga la estructura de descripción, pues porque casi nadie ha hecho eso en lengua española. En inglés quizás sí que haya algo, y también porque en los textos naturales suele ser raro encontrar un texto que tenga una estrategia pura. Suelen combinar varias de estas. Puede haber una que predomine más, puede haber una parte del texto en la que se vea claramente que hay una comparación o que hay una estructura problema-solución, pero un texto completo que solo tenga una estructura, eso pues bueno, es más difícil de encontrar, es más infrecuente. Eso nos ha llevado a que sea difícil hacerse con un buen material para trabajar esto. Aquí tendremos, pues bueno, para el texto narrativo ha sido muy habitual trabajarlo con este organizador, que es el mapa de la narración, donde pues, vamos colocando los componentes. Este mapa de la narración, que lo podemos utilizar para la comprensión, es decir, para organizar la información de aquello que yo he leído, o para la expresión. Es decir, yo aquí me puedo hacer mi borrador de lo que yo quiero contar y luego lo cuento. O las preguntas clásicas, esas preguntas Q que llamamos preguntas W de los ingleses, bueno, que nos dan mucha información sobre los textos. Para los textos expositivos tenemos otras alternativas muy interesantes. Algunas de ellas también pueden funcionar en los textos narrativos, pues para los textos de secuencia, las líneas temporales y los diagramas de flujo. Para los textos de comparación, pues los diagramas de Venn. Para los textos de problema-solución hay un organizador, ¿no? que es el PAR, problema, acción, resultado. Pues bueno, hay una serie de cosas que pueden ser adecuadas para cada uno de ellos. Nosotros tenemos poca tradición de este trabajo. Parece que en ámbito anglosajón, los estadounidenses sobre todo, sí que tienen más tradición de trabajar las estructuras de los textos expositivos en la escuela, ¿eh? No a un nivel teórico, a un nivel académico, sino en clase. Ellos tienen más recursos desarrollados, tienen también investigación sobre esto y bueno, pues han ido llegando a una serie de conclusiones, que hay cosas que favorecen esto, pues enseñar cuáles son esas estructuras, enseñar que hay algunas palabras clave, algunas expresiones que nos pueden estar señalando una estructura, utilizar tarjetas o pósters como este que hay aquí, que tenéis enlazado en los materiales, pues donde se ven los 6 tipos de estructura más comunes, más clásico, su representación gráfica, algunas de las palabras que nos pueden avisar de que estamos ante esto. Cuando me presentaban, decían que pues, entre mis actividades, pues una de ellas es que soy socio en una pequeña sociedad que lo que hacemos es ofrecer un servicio, una plataforma para el trabajo online de la comprensión lectora. Que no quiero hablar mucho sobre esto, pues porque al final sería como hacer publicidad, ¿no? Aquí de mí. Pero bueno, sí que si a alguien le interesa, la mayor parte de la herramienta se puede utilizar de manera gratuita, solo con registrarse, y bueno, echarle un vistazo. Se llama Intralíneas. Echarle un vistazo, tiene más de 300 textos ya preparados con preguntas diversas para trabajar la comprensión. Y una de las cosas que tiene es que hay un tipo de pregunta que es sobre la estructura. Hay preguntas en las que hay que identificar la estructura de una parte del texto, o te dicen cuál es la estructura. Aquí en este caso ya te están diciendo que esto es una estructura de comparación y lo que te están pidiendo es que hagas algo, ¿no? Que ahora que sabes que es una estructura de comparación, pues identifica, ¿no? Cuáles son las diferencias, en este caso, entre demencias y psicopatías. Y además te ha destacado esas palabras clave que nos pueden señalar cuál es la estructura. Automáticamente la plataforma las destaca. La mala noticia es que las preguntas de estructura de esta plataforma son siempre preguntas de
preguntas abiertas, preguntas que tiene que corregir el profesor, y esas solo están en la versión de pago. Pero yo no he venido aquí a vender nada, simplemente digo que esto existe. Se puede trabajar la estructura de otras maneras, ¿eh? Podemos trabajar la estructura pues vinculándola a los organizadores gráficos. También con los organizadores gráficos nos ha pasado un poco como con el resumen. Muchas veces lo que hemos hecho ha sido pedir al alumnado que haga el esquema de este texto, que haga el esquema de esta lección, o muchas veces, yo en mi colegio no sé muy bien por qué, que copien el esquema. Hombre, si ese copiar es el primer paso para luego, ¿eh? Y yo diría, pues bueno, entre el copiar el esquema y el hacer tú el esquema, vamos a introducir una parte intermedia que es completar el esquema, ¿eh? En este caso, yo te doy la disposición y tú me aportas la información. Podría hacerlo de otra manera. Yo podría darte las informaciones sueltas, esto es lo importante, y ahora tú organízalo, ¿eh? Ahora tú, igual yo te digo, esto es una descripción, o esto es una comparación, o igual lo tienes que adivinar tú cuál es la estructura y cómo lo vas a organizar. O también puedo trabajar la estructura con determinadas preguntas que son sensibles, que me llevan a la estructura, ¿no? Entonces aquí tengo una pregunta en la que hay que elegir una alternativa, y curiosamente aquí lo he hecho de manera que cada alternativa responde a una estructura diferente. O aquí yo ya sé que tengo una estructura de causa-consecuencia. Entonces yo te digo, esta es la consecuencia, ahora identifícame la causa. O puedo hacer de otras maneras, ¿no? Esta es la solución, ahora tú localízame cuál era el problema que estaban solucionando. Ese tipo de preguntas también favorecen que la gente aprenda a identificar las estructuras del texto expositivo. Curiosamente, esto de identificar las estructuras del texto expositivo, que tan poco utilizamos, que tan poco desarrollado tenemos, que no sabemos muy bien cómo hacer, pues ha recibido bastante atención de la investigación, y bueno, se ha visto que produce resultados positivos. Evidentemente, en cuanto a la secuenciación de esto, la estructura narrativa se puede trabajar desde muy temprano. Ya los niños de educación infantil ya son sensibles a la estructura narrativa y la tienen bastante interiorizada. Y luego, más adelante, pues introduciremos estas estructuras expositivas, que las investigaciones que han dado estos resultados, pues parece que más o menos es a partir de cuarto de primaria, cuando hacen ese tipo de trabajo. Pero no, esto que, a ver, sí, esto es, claro, que no solo son estos, sino que hay todavía más investigaciones sobre el efecto de la enseñanza de estructuras. Entonces, bueno, pues aquí tenemos un campo de trabajo interesante. Es decir, hay algo que parece que es positivo para mejorar la comprensión lectora y que generalmente no estamos haciendo. Y no lo estamos haciendo porque no tenemos los recursos, ¿eh? Entonces, gente que queráis crear recursos, que queráis crear materiales, pues aquí hay una cosa que sería muy bienvenida. Y nada, ya vamos con el último tipo porque el 9 ya serían herramientas combinadas, y con la hora que es, además me tengo que dar un poco de prisa. Entonces aquí tendríamos la parte de reflexión sobre, brevemente, pues las propuestas de autorregulación. Es decir, si yo había empezado planteándome unos objetivos, si yo me había hecho unas preguntas, si yo había identificado unas dificultades, en algún momento puede ser interesante que yo reflexione sobre qué he hecho con eso. He alcanzado mis objetivos, he solucionado mis dificultades, y lo más importante, si las he solucionado, ¿qué es lo que he hecho? ¿Qué es lo que me ha servido para solucionar esas dificultades? Si yo me he hecho unas preguntas, he sido capaz he encontrado respuesta a esas preguntas, pues bueno, esta sería con objetivos, aquí además con una propuesta de mejora, pues puede ser una manera de hacer una reflexión después de la lectura sobre el procedimiento en general y sobre lo que he conseguido, ¿no? Y esto pues no tiene por qué ser exactamente esta ficha, es simplemente un modelo para dar ideas. Aquí tendría una especie de cosa bastante complicada, pero que en cierta manera sería
hemos estado viendo un montón de herramientas. Claro, presentar esta hoja supone que yo estoy trabajando con alguien a quien le he explicado, con quien hemos trabajado, hemos enseñado todo este tipo de herramientas. Y entonces, pues bueno, aquí está marcando cuáles ha utilizado en la lectura del texto, ¿no? En algunos puntos pues, tenemos en común cuáles han sido los objetivos. Aquí estaría esa parte, qué dificultades he encontrado, cómo las he solucionado. He utilizado algunas de estas que normalmente se plantean para solucionar problemas de comprensión. Bueno, puede ser un algo más que aportamos a la comprensión lectora, ¿no? Aquí a veces lo difícil es el cuantificar, el evaluar, ¿no? Por eso era importante, ¿no? Casi nos volveríamos al principio, acabo que los objetivos sean, a ser posible, concretos y medibles, porque si no llegamos aquí y no sé cómo valorar si he alcanzado mis objetivos o no he alcanzado mis objetivos. Aquí algunas sugerencias, igual excesivamente restringidas, ¿no? De algunas cosas que se me ocurren de que podrían ser objetivos que pudiéramos medir. En este caso no tenemos la columnita con el tamaño del efecto porque el metaanálisis que he encontrado aquí, no sé por qué este no está reflejado, pero este otro de aquí es otro tipo de investigación, ¿no? Aquí no se compara al alumnado con los que reciben la intervención con un grupo de control, sino que son estudios de caso único, ¿no? Valoramos con medidas repetidas qué hace el alumnado antes de conocer esa herramienta y qué sucede cuando les enseñamos esa herramienta, otra serie de medidas repetidas, a ver si hay un cambio o no hay un cambio, si ese cambio forma parte pues, del desarrollo normal que tenía o no. Aquí se nota una diferencia, ¿no? Esto ya no es el desarrollo normal. Y ya para terminar, pues menciono dos herramientas combinadas relativamente conocidas en este mundillo de las estrategias o herramientas de comprensión. Una de ellas es la enseñanza recíproca. La enseñanza recíproca es un paquete de 4 herramientas: predicciones, aclaraciones, preguntas y resumen. En cierta manera, todas ellas en algún momento pues las hemos visto. Lo que pasa es que se agrupan. Es una herramienta muy robusta, se ha utilizado con alumnado de distintas edades, ¿no? Me suele gustar contar esta historia. Las dos herramientas combinadas parece como que tienen como que hacen un viaje inverso. Esto se creó para alumnado mayor y con buena competencia. Y luego se descubrió que con el alumnado de menor edad también funcionaba. Y luego se descubrió que con el alumnado con dificultades también podía ser útil, también podía ser interesante. Funciona muy bien en grupos cooperativos. Hay incluso un articulillo que describe, ¿no? el cómo aplicar esto, de qué procedimiento seguir para enseñar el procedimiento y para aplicarlo en grupos colaborativos. Y la enseñanza recíproca nos aportó una cosa muy interesante, porque no solo era el qué hacer, sino también la enseñanza recíproca. Nos remontamos a los años 80 probablemente, nos aportó también el cómo enseñar la herramienta, cómo enseñar el procedimiento. Y la manera de enseñarlo pues, era siguiendo una serie de pasos. Y en esos pasos había un modelado. Es decir, en enseñanza de herramientas de comprensión tenemos que, bueno, yo diría, habría un paso cero, que en aquel momento no se consideró, pero que actualmente es muy común en enseñanza de herramientas de comprensión. Vamos a ser ordenados. Habría un paso cero, que es el presentar la utilidad que tiene esto. Es ver, aquí en enseñanza de herramientas tenemos una cuestión. Decía, nuestra tendencia es a leer de una manera superficial, y leer de una manera profunda, leer haciendo esto cuesta esfuerzo, y ese esfuerzo no lo vamos a hacer si no sirve para algo. ¿Qué pasa? Que cuando uno empieza a utilizar algo nuevo, al principio no le funciona bien. Cuando uno empieza... En mi vida he utilizado un taladro, ¿no? Y me voy a poner a hacer agujeros. Pues un agujero es nada importante, ¿no? Hasta que no tengas práctica, hasta que no tengas soltura. Es decir, al principio las cosas no te salen especialmente bien. Al principio, cuando enseñamos una herramienta, puede suceder que parte del alumnado tenga la sensación
de que con lo que hacía antes obtenía mejores resultados incluso, porque le costaba menos y le iba mejor, porque ahora además parte de su atención tiene que estar pendiente de la herramienta y no del texto y de las preguntas. Entonces, hay un momento de incertidumbre, hay un momento duro en el que no ves. Entonces, hay que empezar por motivar bien el aprendizaje de esto. Hay que convencer a la gente de que esto va a ser útil. Hay que convencer a la gente de que esto sirve. Hay que convencer a la gente de que cuando dominen esto, las cosas le van a ir mejor y van a ser más eficientes. Entonces, una cosa que siempre digo en enseñanza de herramientas de comprensión es: no te pongas a enseñar una herramienta que tú no utilizas. Porque si no la utilizas, pregúntate por qué no la utilizas. Si fuera buena, la utilizarías. Si no la utilizas, no es tan buena. Si no estás convencido o convencida de que eso es útil, ¿a quién vas a convencer? ¿No? ¿A quién vas a llevar a hacer el esfuerzo para aprender y utilizar esto si no lo ves claro? Entonces, empezaríamos por esta parte de motivación, de vender bien el producto. Luego vendría una parte de modelado, es decir, el alumnado me tiene que ver a mí cómo utilizo esto, cómo trabajo un texto haciendo estas cosas. Luego vendría una parte de práctica dirigida. El alumnado hace este procedimiento y yo lo superviso muy estrechamente y lo guío y hago las correcciones oportunas, y luego poco a poco me voy distanciando, cada vez la dirección es menor y lo que llegamos es a una parte de práctica supervisada, en la que el alumnado utiliza la herramienta y yo de vez en cuando superviso cómo lo están haciendo. Y finalmente llegaría a la parte de práctica autónoma. En general, toda la enseñanza de estrategias de comprensión que hacemos en la actualidad sigue prácticamente aquellos pasos que nos vinieron de la enseñanza recíproca, añadiendo este previo de la motivación. No me detengo a explicar lo que es, porque ya lo he explicado, es decir, son las mismas. Lo que tienen las herramientas combinadas es que son paquetes, combinaciones de las herramientas simples que hemos estado viendo a lo largo de la tarde. Cada uno se podría inventar su herramienta combinada si quisiera. Y esta es otra que tiene el viaje inverso, es decir, esta es una herramienta que se creó para alumnado con problemas de aprendizaje, para alumnado con bajo nivel, para alumnado con poca competencia, y que luego, bueno, pues ha habido gente que lo ha utilizado con alumnado de mayor edad y con alumnado con mejor competencia. ¿Por qué? Porque ya habíamos visto al principio, es que el aprender herramientas de comprensión parece que es bueno para todo el mundo, para los que tienen dificultades y para los que no tienen dificultades. Este sería el procedimiento que se sigue. Esta herramienta, la lectura estratégica colaborativa, el LEC, el colaborativo, de verdad es colaborativo. Es decir, esta se diseñó para su uso en grupos. Se puede adaptar, de la misma manera que la enseñanza recíproca era más individual, pero se puede adaptar para utilizarla en grupos. Esta se podría adaptar para utilizarla individualmente, pero originalmente era para su uso en grupos. Y aquí, pues seguramente, si nos empezamos a mirar, empezamos a identificar, aunque les cambien el nombre, la mayor parte de lo que sale aquí son herramientas sencillas que ya hemos visto. Y veríamos que aquí tenemos el preexaminar o echar un vistazo, y veríamos que aquí podemos tener activación de conocimientos previos, predicciones, supervisión, aclaraciones, etcétera, etcétera, ¿no? La mayor parte de esto ya está visto, son combinaciones de herramientas. Esto sería como una plantilla para poner en marcha esto, y vale, y ya con esto yo he acabado quedaba el ver si tenemos algún dato de su eficacia. Pues bueno, poquitos estudios, el resultado no es significativo, aunque sí que es positivo. Y ahora sí, he acabado mi rollo, mi exposición, ¿no? Lo que hoy traía, lo que pretendía deciros, y nada, el tiempo que nos... preguntas, comentarios, aportaciones.